Gerardo, buenos días, presidente. Buenos días. Les damos la bienvenida a esta conferencia que organiza la Fundación Internacional para la Libertad. Es un gran honor recibir al querido presidente de Colombia, Iván Duque, una persona a la que le tenemos un profundo afecto, pero también una gran admiración por la tarea valiente y decidida que está llevando adelante en su país. El presidente Duque es un amigo entrañable de la FIL, nos ha acompañado en diversos eventos, incluso en el año 98 en un acto muy grande que hicimos en Buenos Aires, pero también en Bogotá y en otros lugares, y sabemos que así seguirá siendo. Querido presidente Duque, querido Iván, bienvenido, es un gran gusto que nos acompañes, y le voy a dar la palabra ahora a Álvaro Vargas Llosa para que comience este diálogo. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos desde Washington. Buenas tardes al otro lado del Atlántico. Un pequeño asunto técnico. Hay un mensaje de la Presidencia de la República de Colombia pidiendo activar el micrófono del presidente. Quisiera estar seguro de que el micrófono del presidente ha sido activado. ¿Estamos seguros de que está activado el micrófono del presidente? Sí, Álvaro. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días otra vez. Encantado de estar con ustedes para una nueva sesión de Fundación Internacional para la Libertad con el presidente Iván Duque, efectivamente un viejo amigo de la Fundación Internacional para la Libertad. He tenido en lo personal el gusto de compartir con él muchos eventos, tanto dentro como fuera de Colombia. Así que tengo, en fin, una relación con él que data ya de algunos años. Nada de lo cual significa que hayamos podido tener un contacto muy cercano en estos tiempos, ya que evidentemente las circunstancias no lo permitían. Siempre que pienso en Colombia y recuerdo la campaña electoral que llevó a la presidencia al hoy presidente Duque, me pongo a pensar en que ni en su más terrorífica fantasía pudo imaginar el entonces candidato Iván Duque las adversidades que iba a enfrentar en la presidencia de la República. Jamás se le ocurrió imaginar seguramente y concebir seguramente el tipo de contexto en el que tendría que tomar las difíciles decisiones que tiene que tomar cualquier presidente en circunstancias así, pero sobre todo un presidente de un país como Colombia, habiendo recibido el tipo de legado, de herencia que todos sabemos que recibió. Es un honor, presidente Duque, tenerlo con nosotros. Estamos seguros que esta sesión será de enorme interés para nuestro auditorio, un auditorio muy internacional. Tenemos gente conectada desde América Latina, Estados Unidos y Europa, y todos tremendamente ansiosos de que usted nos hable acerca de los muchos asuntos que despiertan interés alrededor del mundo y que se originan en Colombia. La mecánica, todos ustedes la conocen, es la misma de siempre. Inmediatamente después de presentar a Iván Duque, voy a cederle la palabra para que haga una breve exposición de unos 10 minutos y después entablaré un diálogo con él por el resto de la hora, en el que trataré de incorporar, por supuesto, algunas de las preguntas que ustedes me harán llegar a través del chat. Como siempre, me disculpo de antemano, no será posible canalizar todas las preguntas porque siempre estamos desbordados por la cantidad de preguntas que llegan, pero trataré de ser lo más justo posible. Bueno, el presidente no necesita mayor presentación, todos sabemos que lleva un par de años en la presidencia, le quedan un par de años más, de modo que está más o menos a la mitad de su mandato. Antes de eso fue de 2014 a 2018, por supuesto, un importante, un enérgico, un muy visible senador por el Centro Democrático, que tuvo una notoriedad internacional por muchas de las iniciativas que tomó. Y antes de eso tuvo un paso, bueno, más que paso en realidad, porque fue una trayectoria muy destacada en el Banco Interamericano de Desarrollo, aquí mismo en estas ciudades de las cuales les estoy hablando, como representante de su país, con particular énfasis en el área de cultura. Así que tiene esa rara dimensión. Es un hombre que ha leído, es un hombre que se preocupa por la cultura, es una persona, me consta, porque hemos tenido conversaciones alguna vez privadas sobre literatura y sobre temas culturales que desbordan ampliamente el marco de la política. Y yo sé, por ejemplo, porque me ha contado alguna vez que cuando estaba en Washington acudía
con mucha frecuencia una muy famosa librería que hay aquí, que es también un gran centro de discusión cultural, que es Politics and Prose, ahí en la avenida Connecticut. Así que nada, quería contar esta anécdota para que vean ustedes que estamos ante una persona que tiene, además de responsabilidades de Estado, una cabeza amueblada, como dicen los españoles. Así que sin más, le cedo la palabra al presidente Duque. Bienvenido nuevamente y adelante. Álvaro, muchísimas gracias. No sabes cuánto te agradezco esas palabras tan generosas y además sea esta la ocasión para reiterarte mi admiración, mi aprecio y también el reconocimiento de esta causa que has tenido de defender la libertad, la democracia, la economía de mercado y también la fraternidad social. Así que un saludo muy especial, también un saludo afectuoso a nuestro buen amigo Gerardo, con quien hemos compartido también en tantas ocasiones, y yo espero que cuando el COVID baje un poco más, los tengamos a ustedes nuevamente en estas tierras. Para mí es un honor, Álvaro, estar hoy acá, y yo quisiera en esta breve introducción, porque lo importante aquí es el diálogo, el intercambio, las preguntas, el debate. Yo quisiera decir qué ha pasado en estos 2 años y hacia dónde va Colombia en los próximos 2 años. Cuando yo hice campaña hacia la presidencia de la República, teníamos varias preocupaciones. Teníamos una crisis migratoria tremenda, más de 1.5 millones de migrantes que estaban en territorio colombiano, huyendo de la tenebrosa dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Cuando aspiré a la presidencia, estábamos viendo un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en el país. Veíamos también que las últimas medidas tributarias de los años anteriores habían disuadido muchísimo la inversión, habían de hecho afectado la capacidad dinámica para que la economía creciera lo suficiente. Y obviamente veíamos también con preocupación que en el país cabalgaba también un discurso populista, con muchas personas que en su momento fueron áulicos y promotores de muchas de las ideas que sabemos fracasaron en otras latitudes. Hicimos una campaña basada en propuestas, en ideas, en principios claros, y nosotros logramos la mayor votación que se ha registrado en nuestro país en el año 2018, y con profunda humildad y reconociendo ese mandato, pusimos en marcha todas las propuestas de gobierno. Y yo diría que para comienzos de este año 2020, nosotros ya habíamos logrado cosas muy importantes, que la resumo en lo siguiente. Nosotros hablamos de tres pilares: legalidad más emprendimiento igual a equidad, Álvaro. Y cerramos el año 2019 con la tercera tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años. En un país como Colombia, donde habíamos visto históricamente el secuestro como un delito grave, como un delito que afectaba a distintos lugares del territorio, cerramos el año 2019 con la menor tasa de secuestros desde 1976. Y logramos adicionalmente parar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, lograr la mayor reducción en los últimos 6 años. Cerramos el año 2019 con un crecimiento económico superior al 3.3%, por encima del promedio mundial, regional, de la Alianza del Pacífico, de la OCDE. Y también, algo muy importante, cerramos con el menor déficit fiscal prácticamente en unos 8 años, con un primer superávit fiscal primario. Tuvimos el mejor año del turismo en términos de visitantes no residentes. Vimos crecer la inversión extranjera directa, particular y principalmente la no minero-energética. Estábamos en una senda donde empezábamos el año 2020 con un crecimiento en los meses de enero y febrero superior al 4%. Es decir, veníamos completando muchos propósitos, claro, con retos, con imperfecciones que son naturales en nuestras democracias, pero veníamos en una senda donde estábamos cumpliendo muchos de los principios y nuestros postulados, y que además buscaban reducir la carga fiscal para la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y yo recuerdo que muchos de mis detractores decían que esa medida lo único que iba a generar era menos inversión, menos crecimiento y menos recaudo. Y realmente logramos todo lo contrario. Aumentamos el recaudo más de un 10%. Como les conté, aumentamos el crecimiento por encima del 3%, cuando nosotros recibimos una economía creciendo al 1.7%, y fuera de eso mostramos que se podía reducir el déficit. Y es con esa idea con la que nosotros empezamos el año 2020, y como tú bien lo decías, Álvaro, nadie, absolutamente nadie, tenía en sus cálculos, en sus cábalas o proyecciones que nos podríamos enfrentar con un fenómeno como una pandemia. Pero
Yo siempre he creído que a las adversidades también hay que agradecérselas a Dios, y las adversidades hay que valorarlas y hay que enfrentarlas, y siempre con esa palabra maravillosa, que es mi palabra favorita, que es resiliencia, que es convertir la adversidad en la mejor de las oportunidades. Y claro, yo quiero también poner en contexto que quizás muchos sabíamos que la palabra pandemia estaba presente en muchos documentos. Yo recuerdo que el año pasado la Organización Mundial de la Salud sacó un reporte que se llamaba Un Mundo en Peligro. Y ahí, que ese reporte del grupo especial donde estaba Gro Harlem Brundtland planteaba que el mundo enfrentaría un virus respiratorio agudo que podría convertirse en una pandemia en los próximos años. Se había creado un grupo de trabajo para empezar en septiembre de este año a analizar con el liderazgo de jefes de Estado, pero nos tomó con mucha anticipación. Y yo creo que las lecciones que hemos tenido en este proceso, porque esta pandemia ha golpeado todos los sistemas de salud del planeta, todos, nadie se salva, inclusive exacerbó las capacidades de respuesta en los países más ricos. Para nosotros en Latinoamérica era un reto aún mayor. Y nosotros empezamos este ejercicio enfrentando la pandemia con cerca de 5.300 unidades de cuidado intensivo, siendo uno de los países de América Latina con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Y yo quiero contarles a ustedes que en estos 5 meses o 6 meses que llevamos en esta batalla, hemos prácticamente duplicado el número de unidades de cuidado intensivo. Entonces fuimos tomando decisiones graduales, escalonadas, haciéndolas con responsabilidad, basados en la ciencia, no en el populismo, no en la demagogia, sino en la ciencia, y orientar los 3 propósitos. Por un lado, proteger la vida y la salud. Por otro lado, quitar la velocidad exponencial al virus. Y tercero, fortalecer las capacidades. Como les dije, prácticamente duplicamos las unidades de cuidado intensivo. Pero adicionalmente, yo diría, creamos la Reserva Estratégica Nacional con más de 78 millones de piezas de protección personal para estar desplegadas por el territorio nacional. Y fijamos una estrategia para aumentar las pruebas en momentos donde teníamos mucha escasez de reactivos, de hisopos, de materiales. Hoy, en términos agregados, somos el país de América Latina que más pruebas PCR ha realizado, y el tercero cuando se mira esa proporción por millón de habitantes, superados por países que tienen menor población que Colombia. Pero algo que también es interesante en términos de muertes por millón, contagios por millón, letalidad, nosotros hemos trasegado por estas circunstancias, yo diría con optimismo, más no con triunfalismo, con indicadores que nos muestran que hay cosas que se han hecho de manera adecuada. Por supuesto, tenemos retos en los sectores más vulnerables de la población, pero sea esa también la ocasión para decirlo, Álvaro, nuestra meta, pensando en las libertades y entendiendo, como diría Amartya Sen, que las libertades también están condicionadas a acceder a unos bienes y a unos servicios mínimos. Nosotros en estos 5 meses logramos llegarle con un subsidio a cerca de 3 millones de familias que nunca habían estado en el sistema de seguridad social. Y lo hicimos con FinTech, acelerando la bancarización y llegándoles a ellos. Pusimos en marcha la devolución del IVA para las familias más vulnerables, que también es un mecanismo de cobertura. Nosotros logramos que los programas de transferencias condicionadas tuvieran giros extraordinarios, pero algo que también quiero destacar y es muy importante, pusimos por primera vez en Colombia un programa de subsidio al 40% del salario mínimo legal vigente por un periodo que va a cubrir aproximadamente 8 meses y que nos va a permitir a nosotros proteger empleos formales sin precedentes. Nunca se había visto un programa de esa naturaleza en Colombia y lo hemos hecho focalizando y encauzando los aportes nuestros, pero también con una idea. Hemos tenido la figura del aislamiento preventivo, pero siempre recuperando gradualmente actividad productiva. Y por eso hoy, manteniendo estos indicadores que les digo, tenemos más del 90% de nuestra economía desde el lado de la oferta funcionando. Tenemos que avanzar rápidamente en transporte aéreo, servicios hoteleros, turísticos, hacerlo con responsabilidad y con bioprotocolos, pero eso también nos deja a nosotros con una orientación muy clara. Y yo diría también que en el otro frente, que es el frente también económico, hemos puesto medidas muy claras, donde hemos flexibilizado vencimientos tributarios y hemos ayudado a los sectores más afectados, a esos sectores que son los primeros en cerrar y tal vez serán los últimos en abrir. Todo esto ha hecho parte de esa respuesta que tenemos como país, pero hoy, Álvaro, y yo creo que ese es el mensaje para dónde va Colombia. Nosotros decimos, hemos logrado mucho, pero en estos 2 años que nos quedan de gobierno,
nosotros tenemos que pensar en ese gran compromiso con Colombia, que es como, es nuestro New Deal, ese es nuestro compromiso. Y nosotros le hemos planteado a nuestro país que en los próximos 2 años vamos a tener inversiones por encima de 30.000 millones de dólares, inversión privada, público-privada y pública, que incluye terminar las obras más importantes de infraestructura que están en este momento en construcción, dejar construidos desde el punto de vista legal y de contratación para los próximos años más de 28 grandes proyectos de infraestructura. Estamos hablando de la modernización de 4 o 5 aeropuertos del país y la construcción de un aeropuerto nuevo en el eje cafetero. Estamos hablando de puertos de iniciativa privada y le hemos dicho también a Colombia que hay 17 proyectos de transformación digital que esperamos acelerar. Y ayer justamente estábamos lanzando una de nuestras grandes apuestas, que son 100.000 programadores formados en los próximos 2 años para que Colombia pueda ser ese hub líder de la 4ª revolución industrial en la región. Y le hemos dicho al país con mucha claridad que ese compromiso, también ese primer compromiso por el empleo, que incluye el sector de vivienda, de vivienda y construcción con valor agregado, va a generar una multiplicidad de inversiones y una multiplicidad de empleos. Y debo decir también que hay otro elemento, que es el compromiso por el crecimiento más limpio. Vamos a hacer la más grande aceleración de proyectos de transformación energética, donde nuestra meta es dejar construidos cerca de 2.500 megavatios de capacidad instalada solar, eólica y geotérmica de aquí a agosto del año 2022. Este año solamente en lo que vamos del gobierno ya hemos multiplicado por 6 veces la capacidad instalada de renovables y tenemos cerca de 400 megas más para instalar en los próximos 5 meses. Mensaje grande también de transformación en lo ambiental. Sembrar 180 millones de árboles, que es la meta de nuestro gobierno. Ya llevamos 36, llegaremos a 50 en el mes de diciembre, involucrando también al sector privado y a los gobiernos locales para que nosotros podamos participar activamente en lo que es el mercado de reducción y captura de CO2. Y hay un tercer compromiso, que es el compromiso con lo social, donde vamos a mantener nuestro ingreso solidario, que es esa renta básica de atención de emergencia hasta junio del año entrante, en principio, para que las familias que están en un ciclo de recuperación, las más vulnerables, puedan tener ese apoyo por parte del Estado. Y con 2 elementos muy importantes. La mayor cobertura en educación la vamos a alcanzar para agosto del 2022 y la vamos a alcanzar con la mayor cobertura de educación pública universitaria para las familias más vulnerables de Colombia. Todo esto dentro de un concepto de aceleración. Y hemos planteado también un compromiso, que es el compromiso por el desarrollo del agro y la paz con legalidad, donde vamos a hacer una actualización del catastro del 60%, vincular pequeños productores en agricultura por contrato, hacer la más grande inversión en vías terciarias que se haya visto en un periodo tan corto de Colombia. Y todo, absolutamente todo conectado, Álvaro, con que Colombia tenga la posibilidad de producir para nosotros mismos, pero también con una gran posibilidad de acceder a nuevos mercados. Ese es el compromiso con Colombia, con esos 4 compromisos: el compromiso con el empleo, con el crecimiento limpio, con los más vulnerables y, por supuesto, el compromiso con el desarrollo rural y la paz con legalidad. Y a eso hay que agregar el elemento transversal, dejar un sistema de salud mucho más fortalecido. Con esto, nuestra meta, con esas más de 30.000 millones de dólares de inversión, queremos generar más de 1 millón de empleos y que esto nos ayude a que nosotros, que tenemos que somatizar esta afectación del año 2020, donde vamos a tener casi todas las economías del mundo una caída, poderla recuperar rápidamente en el 2021 con lo que nosotros llamamos una recuperación en V, donde podamos darle ese factor de aceleración. Y yo quisiera, para terminar mi introducción, Álvaro, decir lo siguiente. Todo esto también lo quiero poner en un contexto regional. Nosotros estamos viviendo una Latinoamérica donde con facilidad aparece el discurso populista, el discurso demagógico, que es el que quiere además aprovecharse de las adversidades de la pandemia para tratar de convertirse en una opción. Y ese es el discurso del pan para hoy, hambre para mañana. Ese es el discurso de los que quieren ahora buscar construir una polémica permanente de lucha de clases. Ese es de los que hoy quieren enemistar al empleador y al trabajador, de los que quieren hablar del fracaso de un supuesto modelo, y ellos lo llaman modelo neoliberal.
cuando en realidad lo que quieren es seguir cabalgando en el discurso fracasado del neosocialismo. Nosotros hoy en América Latina tenemos que ser claros que hay que salir de ese debate anacrónico, pueril, anodino, que además muchos quieren plantear, y nosotros realmente mostrarle a la sociedad latinoamericana que el camino que tenemos tiene que ser un camino de soluciones prácticas, efectivas, y no de agresiones. Que esa tiene que ser la posibilidad de que el discurso de construir y construir cohesionados con el sector privado, con la sociedad civil, es mucho más importante que esa invitación permanente a la destrucción. Y sobre todo, que nosotros entendamos que para enfrentar lo que se viene en el mediano y largo plazo, el pedagogo es mucho más importante que el demagogo, porque el pedagogo le plantea a la sociedad los retos, los desafíos, las responsabilidades de todos, y todos sabemos cuál es el camino a recorrer, mientras que el demagogo lo que trata es de vender ilusiones, generar ansiedades, exacerbar emociones, pero nunca construye ninguna solución viable. Por eso, este compromiso con Colombia, que es un compromiso para todo un país, es el que nosotros queremos poner de presente, porque la mejor manera de salir adelante luego de esta pandemia o durante esta pandemia es una reactivación efectiva de la vida productiva con responsabilidad, mucho más cuando sabemos que no hay vacuna por ahora, que no hay un tratamiento efectivo por ahora y que nadie tiene inmunidad garantizada por ahora. Todo esto es para mandar un mensaje también a esta importante fundación, Álvaro y Gerardo. Ustedes, con mucha valentía, con mucha gallardía, han recorrido América Latina con unos postulados muy claros de defender la libertad y defender el orden. De entender, como lo dice nuestro escudo, que tiene esas dos palabras, libertad y orden, son producto de equilibrios democráticos. Y los equilibrios democráticos es salir del radicalismo y entender que hay una postura clara y diáfana, donde si no hay seguridad y justicia, no hay construcción efectiva de una paz duradera. Si nosotros no logramos conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo empresarial, también fracasamos. Pero sobre todo, donde también necesitamos esa relación fraterna entre el trabajador y el empleador, sin que nadie esté tratando de incubar odios. Y esa es la agenda que nosotros estamos sacando adelante, estamos comprometidos con ella. Y les doy un ejemplo y con esto termino. Yo siempre admiraba leyendo historias de grandes proyectos de infraestructura. Un libro que fue publicado en los Estados Unidos sobre el Golden Gate Bridge, el puente Golden Gate que comunicaba esos distritos de Marín y de Tiburón, fue inaugurado el 27 de mayo de 1937 y no tuvo un solo peso del aporte del Estado. Lo financiaron los privados con un esquema de bonos y fue un símbolo de cómo en medio de la Gran Depresión o saliendo de la Gran Depresión se podía demostrar que hay espacio para hacer grandes proyectos. Nosotros en 2 semanas estaremos en Colombia inaugurando uno de los más importantes proyectos de nuestra historia, que es el túnel de la Línea, que es un túnel que cruza la cordillera central de nuestro país, una parte importante de la cordillera central, y que por muchas décadas se decía que era imposible tener un túnel allí por las fallas geológicas, por las dificultades del terreno. Y nosotros en 2 semanas lo vamos a estar inaugurando. Y yo quiero contarles a ustedes, Álvaro, que el proyecto tardó 15 años, o prácticamente 15 años, entre el diseño, la firma y la ejecución, para llegar a construir el 56%. Y nosotros en 2 años de gobierno, el 44%, y lo estaremos entregando en 2 semanas, demostrándole al pueblo colombiano que es en ese tipo de obras, en ese tipo de proyectos, como nosotros demostramos el ímpetu y las ganas de salir adelante. Así que hoy más que nunca, puedo decir, Colombia está haciendo las grandes apuestas, la transformación energética, la transformación digital, la aceleración de las obras de infraestructura, la aceleración de las obras de conectividad, porque vamos a dejar el 70% del país con conexión de Internet de alta velocidad en agosto del 2022, haciendo la apuesta por cerrar las brechas de la ruralidad, por construir las vías que Colombia necesita para que los campesinos vendan sus productos. Esa es la Colombia que está en marcha en medio de dificultades y de adversidades como es esta pandemia global, pero está en marcha porque tenemos convicciones claras y nosotros queremos seguir conduciendo este país para que los resultados, para que el compromiso ciudadano permita de manera clara que Colombia tenga una continuidad para seguir fortaleciendo su democracia y que no caiga ni en las tentaciones, ni en las garras, ni en las amenazas de los que han sido y serán siempre áulicos del fallido modelo del socialismo del siglo XXI en América Latina. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, presidente. Bueno, pues ahí con esa introducción tenemos un amplio marco para desarrollar la conversación. Quería ir a lo siguiente. Para realizar gran parte de lo que se está proponiendo se necesita gobernabilidad, se necesita la posibilidad de que usted tenga una base de soporte institucional, parlamentario, que facilite o por lo menos no obstaculice más de lo necesario esa tarea. Y esto se ve desde fuera por lo menos muy complicado. Complicado por lo siguiente: su base de soporte parlamentario, el Centro Democrático, es un partido complejo, es un partido con facciones, con pluralidad interior, a veces con disputas internas muy grandes que se han reflejado en lo que ha sido el respaldo y a veces falta de respaldo a iniciativas suyas. Y del otro lado tiene a partidos que por momentos parecen dispuestos a colaborar, me refiero a los partidos que sustentaron al presidente anterior, el Partido Liberal, el Partido de la U, el propio Cambio Radical de Vargas, partidos que a veces lo respaldan, a veces no lo respaldan, a veces ponen condiciones muy altas para respaldarlo. Y luego del otro lado tiene una izquierda evidentemente muy destructiva, que tiene además dos vertientes, una vertiente parlamentaria, pero también una vertiente extraparlamentaria, que ha tratado de complicar muchísimo las cosas con movilizaciones a veces muy violentas y desestabilizadoras desde fuera de las instituciones democráticas. Entonces, en este escenario sumamente complejo para la gobernabilidad, ¿dónde está su enfoque, presidente? Es decir, ¿cómo construye usted la coalición que le permita realizar parte de lo que usted acaba de proponer? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, Álvaro. Y yo empiezo también contando un par de anécdotas. Cuando yo llegué al Senado de la República en el año 2014, yo llegué perteneciendo a la bancada de oposición. Y yo recuerdo que yo estaba diseñando proyectos de ley para presentarlos en el Congreso y un parlamentario de la izquierda me dijo: mire, no vaya a perder el tiempo, que no hay ninguna posibilidad de que ustedes de la oposición logren sacar todas esas leyes que quiere sacar. Y con mucha humildad, pero sobre todo teniendo claro que la política se ejerce con la argumentación de las ideas y no en la agresión personal, Álvaro, como senador de oposición logré sacar cerca de 6 leyes de la República adelante y ser ponente de unas 3 o 4 más. Y lo hicimos construyendo con las distintas fuerzas políticas. Y esa fue una de las lecciones que me dejó a mí mi paso por el Congreso. Cuando nosotros miramos qué hemos logrado en estos 2 años de gobierno, yo me atrevo a decir que más del 80 o 90% de los proyectos que nosotros hemos presentado como iniciativa gubernamental han tenido el respaldo del Congreso. Como es obvio, algunos proyectos de pronto no pertrecharon, no salieron adelante y uno tiene que recapacitar, analizar, conocer cuáles fueron las razones, pero hemos logrado sacar una agenda de gobierno muy importante. Yo, por ejemplo, quisiera enumerar algunas. Cuando yo aspiré a la presidencia, dije que quería sacar adelante la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños. Colombia llevaba 13 años intentando ese proceso y muchos nos decían: ese va a ser un proceso fracasado en el Congreso. Y no, logramos, con el apoyo de muchas fuerzas políticas de las bancadas de gobierno y las bancadas independientes, sacar adelante esa importante reforma que le llega al corazón de la familia colombiana. También dije que para evitar que se siguieran presentando casos de impunidad, nosotros pudiéramos sacar adelante una reforma constitucional que necesita mayorías calificadas para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y por ende no fueran amnistiables. También la sacamos adelante. Hemos sacado adelante la reforma al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la reforma al Sistema Nacional de Regalías. Hemos logrado sacar adelante 2 leyes de crecimiento económico. Hemos sacado adelante un plan de desarrollo que tiene ramificaciones muy importantes en distintos sectores de la economía de nuestro país. Hemos logrado sacar adelante normas de lucha contra la corrupción, como hacer públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios, también hacer públicos los conflictos de interés, establecer los pliegos tipo para las licitaciones públicas. Logramos sacar adelante la ley de pagos justos que emana también del plan de desarrollo, construyendo también con iniciativas de otras fuerzas políticas. Y yo podría seguir enumerando un porcentaje muy importante de normas que hemos sacado adelante. Hemos fracasado en algunas, sí, y eso pues uno tiene que asumirlo y entenderlo, pero hemos fracasado en algunas porque nos dimos cuenta que se estaba desnaturalizando los proyectos que nosotros mismos habíamos presentado y es preferible dejar que esos proyectos mueran a que salgan mal.
y en otros porque no se lograron los consensos suficientes. Y frente a los partidos de gobierno, empecemos por mi partido, por el Partido Centro Democrático. Yo siempre he creído que los partidos en una democracia moderna deben ser deliberantes, deben ser además propicios para el debate de las ideas. No son cíclopes con una visión única del mundo y tienen facciones. Pero yo llegué a la presidencia de la República con un programa de gobierno que derrotó a todas las demás candidatos, gente muy valiosa. Ganamos todas las encuestas al interior del partido y fue con ese programa con el que ganamos la consulta interna abierta, fue con ese programa con el que ganamos la primera y la segunda vuelta con las mayores votaciones que se han registrado en Colombia, y ese es el programa de gobierno que se está cumpliendo. Que hay debates sobre temas, bienvenidos, pero hemos contado casi que con un respaldo al 100% de las iniciativas que hemos presentado, y también como gobierno hemos acompañado iniciativas del partido. Lo propio hemos hecho con el Partido Conservador, lo propio hemos hecho con el partido de la U, hemos también trabajado muy de la mano con el Partido Cambio Radical y también hemos encontrado afinidad en una multiplicidad de temas con el Partido Liberal Colombiano. Entonces, veo un sentido de seguir construyendo y de construir alternativas. En este momento de pandemia hemos visto aprobar iniciativas muy relevantes en el Congreso de la República y seguiremos trabajando en esa dirección. Y en los temas que tienen que ver con la oposición, yo siempre creo que la oposición y el discurso de oposición ayuda a fortalecer la democracia, siempre y cuando sea un discurso que también traiga propuestas, que no sea una oposición hirsuta, cerrera. Y por eso nosotros en el debate argumental de las ideas estaremos siempre en el Congreso y recorriendo el país para que eso se haga efectivo. Claro que nosotros también tenemos que ser muy frontales en la defensa de nuestras convicciones y no dejaremos de serlo, y mucho más cuando sabemos que en América Latina hay riesgos graves de que muchas de las personas que condujeron a los países a grandes fracasos, pegados a ese modelo de Hugo Chávez del socialismo del siglo XXI, ahora quieren renovarse y renovar el discurso, pero siguiendo con las mismas viejas prácticas. Yo creo que nosotros no podemos dejar de tener un debate franco sobre las ideas para que esos modelos fracasados no lleguen a gobernar en América Latina. Y bienvenido sea siempre esa controversia. Y yo creo que en la defensa de los valores, de la libertad, de la economía de mercado, de atender a los más vulnerables, este gobierno no dejará de hacerlo y no dejará de convocar a quien sea necesario para que también construyamos hacia adelante. Desde el exterior de Colombia, la sensación que uno tiene es que Colombia es el blanco del populismo latinoamericano, que ellos están convencidos de que es el próximo país que tiene que caer en sus garras, y hay un enorme esfuerzo depositado en ese objetivo. Yo le preguntaría lo siguiente, un libro que publicamos hace muchísimos años, Carlos Alberto Montaner, Primo Polillo Mendoza y yo, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, hablábamos de la izquierda vegetariana y de la izquierda carnívora, una izquierda pura y dura y una izquierda más light, que sin embargo en muchos casos era compañera de ruta de la otra y le facilitaba las cosas. Desde fuera se ve en Colombia algo parecido. Hay unas alcaldías muy importantes en Bogotá, en Medellín, en fin, en otras partes que están en manos de una izquierda que tiene una fuerza local, por lo menos si no nacional, muy importante. Están al mismo tiempo las FARC ya dentro del Congreso. Está este señor Petro. Nadie se explica cómo desde el exterior de Colombia adelante en las encuestas con respecto a otros miembros de la izquierda, siendo él una persona tan vinculada a la izquierda, digamos, pura y dura. ¿Qué le responde usted a ese sector de la comunidad internacional que teme que después de Duque venga el populismo latinoamericano a gobernar Colombia? Pues sin lugar a dudas, Álvaro, Colombia siempre ha sido un objetivo del socialismo del siglo XXI. Para nadie es una mentira que Hugo Chávez muchas veces intentó permear la política colombiana, y lo propio lo ha intentado hacer en repetidas ocasiones Nicolás Maduro. De hecho, muchos de los ambientes de discusión siempre tenían como propósito poder capturar Colombia con su mensaje, y mucho más cuando tenemos en cuenta que ese movimiento del socialismo del siglo XXI también ha tenido siempre relaciones incestuosas con los movimientos armados en Colombia, con grupos armados ilegales. Esos son temas que no tienen ningún tipo de objeción, así ha sido. Pero también seamos claros que Colombia históricamente ha tenido una estructura democrática que es sólida. Y Colombia, afortunadamente, a lo largo de su historia, por lo menos de su historia reciente, nunca ha caído en las garras de ese fenómeno
de ese populismo, de esa demagogia, que yo inclusive creo que salen mucho más allá de un debate entre derecha e izquierda, Álvaro. Yo siempre te lo dije a ti, a Gerardo, yo siempre me considero una persona de extremo centro, porque además yo creo que uno tiene que tener los principios muy claros, pero salirse de pronto del debate convencional de izquierda y derecha, entre otras cosas, porque más allá de izquierda y derecha, ese modelo del socialismo del siglo XXI para América Latina representó fue ruina. Y ellos hablaban de justicia social, y lo que hicieron fue empobrecer más a los pobres, eliminar y aniquilar la riqueza. Hablaban de una sociedad incluyente y lo que terminaron fue destrozando la libertad de prensa, la libertad de poderes independientes, cooptando todas las instancias de poder. Hablaban de la integración en la democracia y terminaron fue persiguiendo a todos sus detractores, capturando el sistema judicial y abusando de la manera más flagrante. Ese modelo también hablaba de generar un ambiente supuesto para las condiciones de inversión y lo que hicieron fue expropiar y espantar la inversión. Entonces yo creo que esa historia es evidente, esa historia está contada, basta con ver la situación que ha vivido Venezuela. La situación de Venezuela es el producto de 20 años de una crónica, de una tragedia anunciada. Y yo lo decía el otro día en un foro, ¿por qué no nos preguntamos, así como se hizo la pregunta John F. Kennedy cuando su padre era embajador en el Reino Unido y escribió ese famoso libro que se llama Why England Slept? ¿Por qué se durmió Inglaterra? ¿En qué momento América Latina se durmió frente a estos fenómenos? Y ahí sí, como diría alguien, el silencio nos hizo cómplices. Porque muchas de esa incubación de las dictocracias después convertidas en dictaduras ocurrió en las narices del continente. Y yo celebro que hoy hay una mejor capacidad de respuesta ideológica, argumentativa frente a estos fenómenos, y lo veo con el fin de UNASUR y el nacimiento de PROSUR, que no es ideológico, pero es la defensa de unos principios de democracia, de economía de mercado. Y yo creo que es allí donde nosotros tenemos que seguir demostrando que somos capaces de construir también soluciones sociales con un modelo viable. Por eso a mí me llena de orgullo que en este gobierno, en el gobierno nuestro, sin populismo, sin demagogia, sin peroratas trasnochadas, nosotros hemos logrado la mayor inversión de la historia en el sector de educación de Colombia. Y vamos a cerrar este año con 168.000 jóvenes yendo gratuitamente a la universidad pública y llegaremos a 300.000 jóvenes al final de nuestro gobierno. Hemos visto graduarse 140.000 jóvenes en una mano con el título de bachiller y en la otra el título de técnico, y ayer anunciábamos 100.000 programadores para darles habilidades y competencias pertinentes del siglo XXI para que puedan emplearse en los sectores de la cuarta revolución industrial. Hemos tenido la mayor inversión que se ha registrado en el país en el sector de la salud, pero aparte de eso hemos llegado a la cobertura universal de mayores de 70 años en condición de vulnerabilidad para que puedan tener ingresos que les den por lo menos una renta mínima, digna, que les permita sortear muchas de sus necesidades. Y hemos hecho inversiones claras en agua y saneamiento, algo muy importante, Álvaro, la electrificación rural, donde nosotros encontramos más de 500.000 de colombianos sin luz eléctrica y estamos acelerando la llegada de esa luz eléctrica a tantos lugares del territorio. Y eso demuestra que es conciliable perfectamente un modelo de desarrollo empresarial con una gran inversión social en nuestro propósito de construir equidad. Y es ahí donde tienen que estar los grandes debates. Y yo creo que Colombia seguirá mostrando esa solidez institucional, de no caer en cantos de sirena, de no dejarse llevar al odio de clases, de no dejarse llevar a la confrontación entre el empleador y el trabajador. No es fácil porque sabemos que ese discurso está alimentado con muchas cajas de resonancia, pero este es un país que ha tenido siempre ese tejido de cohesión y claramente sabemos que de cara a los procesos que vengan más adelante, yo creo que va a seguir perdurando ese sentido de responsabilidad que ha distinguido a la sociedad y a la democracia colombiana. Un asunto que evidentemente ha perturbado muchísimo la marcha de las cosas en Colombia en estos días es la situación, la condición del expresidente Álvaro Uribe. Ha causado muchísima impresión en el exterior, fuera de Colombia, el hecho de que haya sido puesto bajo arresto domiciliario. Primero porque no ha sido sentenciado, es una medida procesal, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que en el mismo país donde gente que puso bombas, que secuestró y que mató esté libre? Que mucha gente que se había comprometido bajo los acuerdos de paz a decir toda la verdad y hacer otro tipo de concesiones todavía no ha cumplido con esos compromisos, esté libre.
y sin embargo el presidente Uribe, que es una persona que todavía no ha sido sentenciada por nada, esté en estos momentos en una situación de libertad restringida. Y para no hablar, por ejemplo, de casos como el señor Santrich, que en su momento estuvo en manos de la justicia y la justicia prefirió dejarlo escapar, dejarlo salir libre, en contraste con la severidad con la que ha actuado en estos momentos con el presidente Uribe. ¿Cómo le explica usted esto a la opinión pública internacional, presidente? Primero, apreciado Álvaro, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, yo tengo que dar un mensaje institucional, pero también puedo dar mi opinión como ciudadano en libertad, en virtud del artículo 20 de la Constitución de mi país. Y yo vuelvo y lo reitero, yo tuve y he tenido la posibilidad de conocer de cerca, de trabajar con él, de construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez, y yo puedo decir que la única palabra que me resume a mí todo lo que he visto en su comportamiento es la palabra honorabilidad. Es una persona que durante más de 40 años se ha entregado al servicio público en Colombia y que en 2 ocasiones ocupó la presidencia de nuestro país, que le permitió a Colombia en un momento muy aciago recuperar la viabilidad como Estado y salir adelante. Y yo creo que una persona que ha tenido esa trayectoria es una persona que en un proceso de esta naturaleza debe poder defenderse en libertad, porque él ha acudido a todos los llamados, producto de las luchas que él libró contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra los regímenes totalitarios de América Latina, ha sido producto de ataques, de injurias, de calumnias, de denuncias, y siempre ha respondido a cualquier llamado que se le ha hecho, y lo ha hecho como es él, con la frente en alto. Entonces, yo vuelvo y reitero ese principio, la defensa en libertad, que es un principio que va de la mano con la presunción de inocencia. Y que además en nuestro país, en efecto, existen las medidas como la medida de aseguramiento, que como tú bien lo dices, es una medida procesal y es una medida preventiva, pero también en Colombia esa medida es excepcionalísima y es para personas que revisten un peligro probado contra la sociedad o personas que su trayectoria delictual puede llevar a afirmar que pueden poner en peligro el curso de un proceso judicial. Una persona que le ha servido al país durante 46 años, que ha sido tal vez el político más escrutado, más esculcado en la historia de nuestro país, pues a mí sencillamente me parece que nos muestra una gran contradicción. Él se debe poder defender en libertad en ejercicio de esa presunción de inocencia. Y yo espero además que siga apelando a todas las medidas que le brinda la Constitución y la ley para que eso sea realidad. Pero además voy a decir algo que tú lo describías muy bien, Álvaro. Yo sé que yo tengo que ser respetuoso de la institucionalidad como siempre lo he sido, pero también como presidente tengo que plantearle a la sociedad esas incongruencias a las que podemos enfrentarnos. Y es que no puede ser que criminales condenados sin haber pagado un solo día de cárcel y que además hoy se defienden, entre comillas, en libertad ante una justicia transicional, pues tengan un tratamiento y que alguien que le ha servido al país no pueda ejercer su defensa en libertad, muestra una gran incoherencia. Y yo creo que ese tipo de situaciones son las que no hoy, las que en los últimos años y las que históricamente han motivado un debate en Colombia sobre una reforma a la justicia. No es solamente un caso, no es este caso, es en realidad un conjunto de circunstancias y situaciones que de múltiples raíces y motivaciones las que llevan a que ese debate se tenga que construir. Y yo de nuevo insisto, él no ha sido condenado, él ha acudido a todos los llamados que le ha hecho la justicia y por su honorabilidad, por su servicio, por su hoja de vida, en mi opinión y como lo he dicho públicamente, debe poderse defender en libertad. Y ese es un principio que no es político, no es partidista, no está sesgado. Es un principio universal que en un país garantista como es el país nuestro debería ser viable, debería ser aplicable y por eso he hecho esa reflexión a todos los colombianos. Un asunto que creo que es importante abordar porque también está constantemente en la prensa internacional en referencia a Colombia es el de la muerte de líderes
locales, líderes a veces llamados de derechos humanos. Sabe usted que este es un tema que toca una sensibilidad muy especial en la opinión pública internacional. Entonces, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Hay gente que dice, bueno, esto es una estrategia deliberada desde el propio Estado colombiano para desaparecer a posibles fuentes de oposición en Colombia. Hay gente que dice, no, son unas cuantas manzanas podridas en el ejército que no son representativas de la política del Estado. Hay gente que dice, en realidad no tiene ni siquiera que ver con eso, tiene que ver con toda una herencia histórica, tiene que ver con el hecho, además, de que hoy, después de los, digamos, golpes durísimos que recibieron las FARC en años recientes, ha habido una especie como de atomización del crimen organizado y ya muchas veces uno no sabe exactamente cuál es la fuente de violencia que está generando todo esto, pero entonces la gente se pregunta, ¿por qué no hace más el Estado colombiano para garantizar esas vidas? Sería muy importante, presidente, creo que aborde usted en este momento este sensible tema de la comunidad internacional. Álvaro, esa es una pregunta que le agradezco y me parece además muy valiosa. Primero, para que nosotros tengamos claro el contexto. Cuando yo me posesioné el 7 de agosto del año 2018 en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, dije con mucha claridad que veníamos de una situación grave en materia de asesinatos de líderes sociales. En los 2 años anteriores a la llegada a la presidencia nuestra, teníamos cerca de 225 asesinatos que estaban ya en información consolidada de la Organización de Naciones Unidas. Y en este periodo que llevamos de gobierno, claramente tenemos una reducción. Vimos una reducción con el cierre a diciembre de 2019. Obviamente tenemos también incidentes en verificación. Pero yo no celebro esas cifras, Álvaro. Por más de que los hayamos reducido, yo no las celebro porque eso debería ser 0. Pero ¿quién nos está matando? El narcotráfico, la extracción ilegal de minerales. Es que estos asesinatos se han concentrado en municipios donde hay una presencia del narcotráfico y de esas estructuras criminales. Muchas veces me preguntan a mí cuántos líderes sociales hay en Colombia. En Colombia, con la caracterización, las 23 caracterizaciones de Naciones Unidas, podemos tener más de 9 millones de líderes sociales. Porque, por ejemplo, los miembros de lo que se conoce como la acción comunal, en Colombia hay más de 67.000 juntas de acción comunal. Todos los miembros de las juntas de acción comunal son reconocidos bajo la tipología como líderes sociales y estamos hablando de más de 6 millones. Entonces, una protección individual a más de 6 millones de ciudadanos es muy compleja. Nosotros tenemos esquemas de seguridad con la Unidad Nacional de Protección que son alrededor de 8.000, un poco menos. El 60% lo tienen líderes sociales con riesgos reportados. Y nosotros sabemos que el fenómeno se ha presentado en una parte pequeña del territorio, pero ¿dónde están esos negocios? ¿Dónde están las disidencias de las FARC? ¿Dónde está el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos? Muchas de esas estructuras que venimos golpeando. Pero ellos son los responsables de este tipo de circunstancias. Que tenemos que hacer más sin lugar a dudas. Y por eso hemos creado una política que es el Plan de Acción Oportuna para enfrentar ese fenómeno. Por eso lanzamos un marco de política pública. Por eso tenemos además un comité operacional que está monitoreando esos 34 municipios donde está la mayor concentración y donde nosotros tenemos que desmantelar estructuras criminales. En lo que va a nuestro gobierno, más de 115 cabecillas de esas estructuras han sido capturados o dados de baja en operaciones militares. Pero ahí tenemos el reto. Ahora, también es importante que dejemos hipocresías, Álvaro. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos que cuando ocurren estos dolorosos y tristes incidentes, salen a cobrar, convirtiendo ese crimen execrable en un discurso en contra del gobierno para tratar de sacar réditos políticos. Pero yo pregunto, ¿por qué los que antes promovieron la impunidad hoy no se indignan de cómo esa impunidad ha generado esas disidencias que están atentando contra muchos de estos líderes sociales en Colombia? Entonces, nuestro mensaje es seguir trabajando para enfrentar esas estructuras. Pero además con algo que es importante, es que nosotros sabemos que si somos más efectivos con el narcotráfico, con la minería ilegal, desmantelando las estructuras, vamos a tener una mayor reducción de estos asesinatos. El año pasado estuve en Ginebra, a finales del año pasado, el defensor del pueblo de Colombia, y él mismo decía que según las cifras de la Defensoría del Pueblo, la reducción era del 22%. Entonces, hay que perseverar en esto. Pero también hay que señalar a los que han estado detrás de estos crímenes.
y seguir focalizando nuestro esfuerzo en el territorio. Ahora, dicho eso, Álvaro, también es importante saber que ese es un reto grande en materia de seguridad, en materia de protección de los derechos humanos, pero que también hay avances significativos. En lo que va corrido de este año 2020, nuestra reducción de homicidios es cercana al 11%. Son cerca de 900 homicidios menos que el año pasado, y de continuar con esta tendencia cerraremos el año 2020 con la menor tasa de homicidios en Colombia desde 1976. Porque en los contextos es muy bueno tenerlos. Ahora, como digo, no es para ser triunfalista, es para ser optimista y todos los días perseverar por más resultados. Y también quiero señalar esto. Muchos de esos grupos armados que atentan contra los líderes sociales han tenido la protección, la connivencia del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en las zonas de frontera. El ELN hoy opera con células en el arco minero de Venezuela. Hemos visto videos de comandantes de esas estructuras ya jurándole lealtad al dictador. Tenemos información de inteligencia, y quiero que oigas esto, tenemos información de inteligencia de mucho tiempo atrás, pero también confirmada de que hay miembros de la Guardia Venezolana que están triangulando armamento proveniente de otros países, particularmente de Rusia y de Bielorrusia, a esas estructuras en las zonas de frontera. Afortunadamente tenemos nosotros capacidad de saber y de denunciar. Y también se da esta la ocasión, y permítame que me salga por un instante, porque esto también te lo quiero decir, y lo quiero además expresar. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. La información que hay es que todavía no han llegado, pero que se han venido haciendo esas aproximaciones, particularmente con la instrucción de Padrino. Y todo esto muestra esa estructura criminal. Y muchos de estos grupos que hoy en Colombia flagelan líderes sociales han tenido el apoyo, y por eso no nos cansaremos de denunciar esa connivencia de esa dictadura con esos grupos criminales. Pero hay que decir las cosas por su nombre, con claridad, llamar las cosas como deben ser. Y nosotros no dejaremos de luchar un solo día para que ese flagelo del asesinato de líderes sociales no se siga cometiendo. Y eso solamente lo lograremos a medida que sigamos siendo más efectivos contra el narcotráfico. Un comentario sobre eso. Cuando yo empecé el gobierno, teníamos más de 200.000 hectáreas de coca. Entre el año 2015 y el año 2018 pasamos de menos de 60.000 hectáreas a casi 200.000 hectáreas. Un crecimiento exponencial. Logramos parar el crecimiento y tener la mayor reducción en 6 años. Tenemos que seguir perseverando, y ese éxito también va a incidir, nos va a ayudar para quitarle capacidades a esas estructuras que hoy amedrentan a los líderes, que le dicen a las comunidades que no se dejen tentar por el dinero fácil. Pero así de claro quiero contestar eso. Muy bien, tenemos muchas preguntas sobre la política exterior, tenemos a muchos venezolanos y nicaragüenses conectados, y voy a resumir las muchas preguntas en 2 o 3. José Cordeiro pregunta con respecto al intento de Maduro de llevar a cabo unas elecciones en diciembre, evidentemente para acabar con la Asamblea Nacional y también para despojar a Guaidó de la presidencia interina. ¿Qué responde Colombia a estos intentos? Tenemos también un comentario de María Mulino, que agradece muchísimo el trato que han dado ustedes a los venezolanos y particularmente en su caso a diputados de la Asamblea Nacional que han tenido que cruzar la frontera para proteger su vida. Y Mauricio, de la Resistencia Democrática Nicaragüense, nos pregunta si ustedes tienen información y piensan hacer algo con respecto a los terroristas de las FARC que aparentemente estarían también refugiados en Nicaragua. Lo primero, yo he tenido una convicción clara hace mucho tiempo de enfrentar esa dictadura en Venezuela. Cuando yo era senador de la República, Álvaro, con el respaldo de más de 70 senadores de Colombia, con el apoyo de más de 56 congresistas de Chile, donde quiero hoy reconocer el trabajo que en su momento adelantó Felipe Castro, hoy senador. Llevamos esa denuncia a la Corte Penal Internacional, soportada, sustentada con mucha claridad sobre los atropellos de ese régimen. Después dije que si yo llegaba a la presidencia, invitaría a otros jefes de Estado para que se unieran en esa solicitud, y logramos que 8 jefes de Estado la acompañaran.
También hemos dicho con total claridad ante la OEA, ante la ONU, la connivencia que tiene esa dictadura con grupos armados en una abierta y flagrante violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y lo hemos hecho además apelando a los canales multilaterales. El Grupo de Lima se fundó mucho antes de que yo llegara a la presidencia. Y también desde antes de que yo llegara a la presidencia, al interior del Grupo de Lima se habían desconocido las elecciones a partir de las cuales Nicolás Maduro quería seguir fortaleciendo su dictocracia, que en realidad es una dictadura, la más oprobiosa que haya visto en la región en mucho tiempo. Entonces, ahí hay un sentido de coherencia. Pero además somos más de 50 países que hemos reconocido a la Asamblea como el órgano democrático y legítimo que existe en Venezuela. Y hemos reconocido a Juan Guaidó como presidente interino para la defensa de esos principios, para la defensa de la Carta Democrática. Hoy a mí me complace que producto de toda esa presión, quien representa a Venezuela en la OEA es el representante de la Asamblea y de Juan Guaidó, quien representa a Venezuela en el directorio del BID es el representante de esa Asamblea y de Juan Guaidó. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos reconocer ningún proceso electoral organizado por el dictador, porque cualquier proceso electoral que organice el dictador es solamente para favorecer sus ansias de seguir oprimiendo al pueblo venezolano. Y eso no es solamente Colombia, tiene que aplicar a todos los países de la región que hemos tenido esa postura clara y diáfana. No se puede reconocer ese proceso. Y tenemos que seguir defendiendo ese camino del cese de la usurpación, de un gobierno de transición con representación amplia, de una convocatoria a elecciones libres y de un plan de reactivación de Venezuela. Ahí tenemos que ser todos coherentes. Entonces, ese es el primer mensaje. Con los diputados y con los venezolanos, a nosotros nos han tocado momentos difíciles, yo no lo voy a negar, Álvaro. Nuestro país no tiene la capacidad fiscal de manera permanente para brindar condiciones óptimas de bienestar a un número creciente de migrantes. Pero nosotros hemos tenido un espíritu fraterno, un espíritu de atender al hermano que está huyendo de una dictadura y que está buscando oportunidades. Con las mayores limitaciones que uno se pueda imaginar, Colombia le ha mostrado al mundo que aquí hay un sentido fraterno y que esos vínculos que se generan van a ser indisolubles, sobre todo cuando se construya un camino de retorno a la democracia y a la libertad. Pero también sea esta la ocasión para decir que la movilización de recursos de la comunidad internacional sigue estando muy distante de una asignación óptima para una crisis de semejante envergadura. Estamos hablando que ya hoy toda esa migración puede ser inclusive superior a la que se vio en Siria. Y la movilización de recursos de la comunidad internacional para atender la situación de los migrantes en Siria superó los $1.000, $1.500 dependiendo del análisis que se haga. Y en el caso particular de la crisis migratoria venezolana no llegamos a $200. Y un país como Colombia tiene el equivalente al 4% de su población en población migrante, muy parecido al Ecuador, muy parecido al Perú. Chile también está enfrentando una situación compleja. Y todos nosotros también necesitamos que haya una movilización de recursos de la comunidad internacional. Porque no se puede ser indolente frente a esto. Y sabemos que la comunidad internacional ha tenido voluntad. Recientemente hicimos una mesa de donantes, pero se requiere hacer mucho más. Y frente al tema de la presencia de las FARC, yo no voy a entrar a la discusión de si están en Venezuela, están en Nicaragua, están en cualquier lado. Donde quiera que nosotros veamos disidentes de las FARC, que son un grupo terrorista para el Estado colombiano y que además es un grupo terrorista en las listas que tienen los Estados Unidos, denunciaremos y denunciaremos en virtud de que la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, proferida después de los atentados de septiembre 11 en el año 2001, dicen con claridad que ningún Estado puede darle ni protección, ni santuario, ni garantías a ningún grupo terrorista en su territorio. Entonces me salgo de la discusión puntual de Estado a Estado, pero donde quiera que nosotros veamos que haya una protección a terroristas colombianos, no dejaremos de denunciar. Se ha cumplido la hora, presidente, pero le hago dos preguntas muy, muy breves. Una es, ¿tienen ustedes candidato para suceder a su compatriota a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, donde usted alguna vez trabajó? El presidente Trump se está jugando a fondo por el candidato de Estados Unidos. Eso ha generado alguna resistencia en América Latina por obvias razones. Entiendo que su candidato está visitando Colombia en estos días. ¿A quién apoya Colombia? Segundo, quería saber si la Alianza del Pacífico es un proyecto que a usted
y a Colombia le sigue interesando, le sigue inspirando, da la impresión de que en este contexto difícil todo eso se ha desacelerado y es muy lamentable para América Latina porque constituye claramente el esfuerzo más moderno y más ilusionante de integración en la región hasta el momento. Esas dos preguntas, el BID y la Alianza del Pacífico. Bueno, lo primero, Álvaro, gracias por la pregunta sobre el BID. Yo he sido además un creyente, he sido además una persona que confía y que siempre ha respaldado la institución. Tuve años muy importantes de mi vida en la institución. Tuve la ocasión de trabajar primero con Enrique Iglesias como presidente de la institución. Después tuve el inmenso honor de participar activamente en el proceso de elección de Luis Alberto Moreno, que además quiero, en un paréntesis, resaltar no solamente lo que han sido sus 15 años de gran gestión, sino también de la modernización y la proyección de la institución. Yo creo que Luis Alberto Moreno deja un legado muy importante de su gestión en temas como cambio climático, en temas como desarrollo empresarial, en temas relacionados con equidad de género, en temas relacionados también con llegar a las comunidades más vulnerables de la región con agua y saneamiento, y sobre todo poner también al banco en un papel protagónico en la elaboración de muchas políticas para América Latina y el Caribe. Y yo eso lo quiero reconocer, porque además en estos 15 años, y valga decirlo, y yo participé como miembro de la representación colombiana en la Junta Directiva en el año 2005 en ese proceso de elección. Luis Alberto Moreno, en su aspiración primera y después en sus reelecciones, contó con el respaldo también de los Estados Unidos. Y cuando Colombia, por ejemplo, aspiró a la Secretaría General de la OEA, que la ha tenido en 2 ocasiones, ha contado con el respaldo de los Estados Unidos, y así también en otros frentes. ¿Y por qué pongo eso de presente? Porque hoy en día no existe en el convenio constitutivo del banco ninguna prohibición para que ningún país miembro presente un candidato. Que hay un acuerdo político implícito aquí, allá, sí, pero esos acuerdos políticos en aras del fortalecimiento de las instituciones también se pueden renovar sin tabúes. Entonces no existe ahí ninguna prohibición explícita. Y la segunda, si nosotros hemos contado también con ese respaldo en el pasado, pues el principio de reciprocidad es importante, sobre todo cuando vemos que más allá de la persona hay una agenda. Y la agenda es capitalizar la institución, fortalecer la institución, además enfrentando esta situación de pandemia. Y nosotros hemos dicho, ahí vamos a respaldar al candidato que presentó los Estados Unidos. Hemos dicho públicamente. Y hemos dicho públicamente por qué nos parece que debemos acompañar esa candidatura. Y también tengo inmenso respeto por los otros candidatos. Y lo que se debe adelantar es el proceso de elección en la fecha para la cual está convenida por los gobernadores en la institucionalidad. Y que ese proceso sea claro, diáfano. Entre otras cosas, decir lo siguiente, Álvaro, si hay una institución multilateral de crédito que tenga un proceso transparente y además un proceso que requiere la conjunción de varios factores, es el de la presidencia del BID. Porque no es solamente tener la mayoría accionaria, sino tener la mayoría de los países prestatarios de América Latina. Entonces, queremos que esa elección se dé bien y nosotros seguir apoyando la institución. Y yo creo, además, que hoy el legado que deja Luis Alberto Moreno es muy importante para la institución y nosotros como colombianos queremos que ese legado también siga hacia adelante y que la institución se modernice, siga fortaleciéndose y sobre todo tenga mayor capacidad de atender las necesidades de América Latina. Y si Estados Unidos, por primera vez en la historia de la institución, quiere presentar un candidato y lo hace porque tiene la convicción de que va a ayudar a la institución, pues nosotros no tenemos ningún problema en respaldar esa candidatura, como lo hemos dicho públicamente. Lo otro, tú me preguntabas por la Alianza del Pacífico. Yo creo en la integración, yo creo en el multilateralismo y yo creo en el constructivismo en las relaciones internacionales y sobre todo creo que la teoría constructivista de las relaciones internacionales se hace más profunda y sólida a partir de la integración comercial. Creo además que hay un bloque bien interesante, ahí está México, Colombia, Perú y Chile. Y hemos ido armonizando muchas de nuestras normas. De hecho, México, Chile y Colombia también son miembros de la OCDE. Y sabemos que el Perú tiene un interés de iniciar ese proceso para entrar a la OCDE. Me parece muy bien, porque además nos ayuda a homogeneizar muchas de nuestras prácticas en muchísimos temas.
y eso nos ayuda a tener una solidez como destinos de inversión. Pero también hay que reconocer que la Alianza del Pacífico ha sido beneficiosa para todos los miembros. Inclusive yo quiero destacar en el caso particular de México, porque muchas personas decían, es que México no está sacándole provecho, entonces por eso México seguramente le va a perder interés. Yo no lo siento así, todo lo contrario. Después de la crisis del 2009, que fue tan dura para la economía mexicana por la dependencia comercial con Estados Unidos, la diversificación se consolidó con el resto de América Latina y yo creo que la Alianza del Pacífico ha sido un vehículo para que ellos también diversifiquen sus destinos de inversión y sus destinos de negocios, pero también para Colombia, también para Chile y también para Perú. Yo asumiré la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a finalizar este año y la meta que tengo es fortalecer la alianza y fortalecer los mecanismos instrumentales de la alianza y promover también el mercado de integración latinoamericano en materia de mercado de valores, que es el MILA, que es un proceso fundamental, necesario. Y también, Álvaro, aprovecho para decirlo, porque lo planteamos ya con el presidente Vizcarra, con el presidente Piñera, lo hablamos en su momento con el canciller Ebrard, hay un interés claro del Ecuador de vincularse a la Alianza del Pacífico y nosotros queremos acelerar la entrada del Ecuador a la Alianza del Pacífico porque es un mensaje también de fortaleza. Entonces yo creo que ahí también hay un deseo grande de que este bloque sea cada vez más fuerte y tenga más comercio intrarregional. Porque con esto cierro, uno de los grandes pecados que tenemos en América Latina es que el comercio intrarregional como porcentaje del comercio total es muy bajo. Estamos muy por debajo de Europa, muy por debajo de Norteamérica, muy por debajo de Asia y yo creo que este tipo de bloques son la gran oportunidad para que ese comercio intrarregional crezca, genere además una positiva interdependencia y sobre todo nos permita a nosotros como países jugar un papel decisivo en las cadenas agregadas de valor. Muy bien, le agradezco muchísimo, Iván, presidente, esta deferencia que ha tenido con nosotros para poder, en fin, oír de su propia voz muchas de las cosas que a nosotros nos preocupaban desde fuera de Colombia, un país por el que tenemos, como sabe usted, un inmenso cariño, aprecio y al que le deseamos lo mejor. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones. Suerte y éxitos. Muchísimas gracias, Álvaro, querido. Ha sido un placer estar contigo hoy. De nuevo, mi admiración, mi aprecio, mi amistad. Lo mismo para Gerardo. Y espero no muy lejos tenerlos aquí nuevamente en nuestra tierra. Que les vaya muy bien y muchas gracias.